Finalmente es hora de una parada de vuelta en casa, en nuestra buena y vieja Tierra 616, a mediados de los años 2000. El ejército de los Estados Unidos todavía no ha renunciado a un sueño que ha perseguido desde la Segunda Guerra Mundial, el sueño de recrear al supersoldado, de construir otro hombre como el que el mundo perdió hace décadas. Al frente de ese esfuerzo está el general Thaddeus Ross, un oficial de carrera duro y ambicioso que ha pasado su vida de uniforme y cree que la próxima gran arma vale casi cualquier costo. Para llegar allí, recurre a la ciencia de la radiación gamma y le entrega el trabajo a un brillante joven investigador llamado Bruce Banner, que trabaja codo a codo con la hija de Ross, Betty. Pero Ross no le cuenta a Banner toda la verdad. Bruce cree que está trabajando en algo protector, una manera de hacer que el cuerpo humano sea inmune a la radiación gamma. No sabe que el verdadero objetivo del general es un arma, y esa brecha entre lo que Banner cree que está construyendo y lo que en realidad está construyendo es donde todo se rompe. El experimento sale mal, y sale mal sobre el propio Bruce. Recibe toda la fuerza de un accidente de radiación gamma y no lo destruye, lo cambia. Desde ese día en adelante, cuando su corazón se acelera, cuando la ira se apodera de él, su cuerpo se convierte en otra cosa, algo enorme, algo que no puede controlar. Hulk. Bruce Banner no es un hombre que quisiera poder. Es un hombre horrorizado por lo que ahora vive dentro de él, por lo que podría hacerle a cualquiera que se acerque, y el accidente ya ha demostrado que ese miedo es acertado. Betty quedó atrapada en la explosión, herida lo bastante grave como para ser llevada de urgencia a un hospital. Pero mientras ella yace allí inconsciente, ocurre algo más que endurece la decisión de Bruce. Ross viene a él, y Ross no habla de la hija que casi acaba de perder, ni del experimento que acaba de arruinar la vida de Banner. Habla del activo. Le dice a Bruce que lo que está dentro de él ahora es un arma, y que el arma que Bruce mismo es, le pertenece al ejército de los Estados Unidos. El hombre que construyó este desastre ya está intentando adueñarse de él. Así que Bruce toma su decisión. No espera a que Betty despierte, simplemente desaparece, alejándose del trabajo, de la vida y de la mujer que ama. Porque estar cerca de ellos ahora los pone en peligro por dos cosas distintas: el monstruo dentro de él y el hombre que quiere ponerle una correa a ese monstruo. Pero desaparecer no lo hace libre. Ross vuelca todo el peso del ejército de los Estados Unidos hacia encontrar a un solo hombre. Marca a Banner como fugitivo, un ladrón de secretos gubernamentales, y lo que empieza como una búsqueda se convierte en una cacería humana internacional que se extiende durante 5 largos años. Algunas deudas no se pagan con monedas. Para 2006, una de ellas vence en una habitación de hotel en Budapest, y la mujer a quien se le debe ha pasado toda su vida intentando escapar de ella. La recuerdan del episodio 7. Una de las 2 niñas pequeñas que la habitación roja se llevó de vuelta, la que prometimos que algún día estaría al lado de los héroes más grandes de la Tierra. Aquí es donde esa promesa empieza a cumplirse sola. Su nombre es Natasha Romanoff, la viuda negra, y a estas alturas se ha vuelto tan peligrosa, tan buena en lo único que jamás le enseñaron a hacer, que incluso la agencia de inteligencia más secreta del mundo, SHIELD, decide que no puede dejarse suelta. Su director, Nick Fury, el mismo hombre al que vimos empezar a construir algo más grande allá en el episodio 7, da la orden. Y envía al único agente en el mundo en quien confía para llevarla a cabo, un hombre llamado Ojo de Halcón, Clint Barton. Un tirador tan preciso que se dice que nunca falla, y ese raro tipo de soldado que, en algún lugar detrás del arco, nunca ha dejado del todo de ver a la persona al otro extremo del disparo. Pero cuando Barton la encuentra en Budapest, ve algo sobre lo que no había sido informado. Ve a una mujer que quiere salir. Así que Barton toma lo que Natasha más tarde llamaría simplemente una decisión distinta. No cumple la orden. En cambio, le ofrece algo. Una puerta que nadie en su vida le había sostenido abierta jamás. Fuera de la oscuridad hacia otra cosa. Natasha la atraviesa. Una puerta así tiene un precio. Para demostrar que realmente ha cambiado de bando, SHIELD la envía de vuelta a la oscuridad una vez más, emparejada con Barton, y el objetivo no podría ser más personal. Dreykov, el hombre que le quitó su infancia. Para Natasha, esto no es una asignación, es el fin de la cosa que la hizo. Pero Dreykov ha vivido toda su vida como un fantasma. Lo único en el mundo que puede llevarla hasta él es la única persona en él a quien ama, su joven hija. Así que, Natasha toma la decisión más fría de su carrera, usa a la niña. Y cuando el edificio se derrumba sobre Dreykov, se derrumba también sobre su hija. La mujer que sale caminando de esos escombros no es la mujer que entró. Lo que siguió se convirtió en una de las últimas leyendas verdaderas dentro de SHIELD.
10 días en una ciudad que quería a ambos fuera. 2 operativos perseguidos a través de una capital extranjera sin nadie en el mundo en quien confiar más que el uno en el otro. Para cuando Budapest los escupió de vuelta, Natasha y Clint eran el tipo de compañeros que solo se forjan en lugares como ese, del tipo que dura toda una vida. Y Natasha se aleja creyendo que el trabajo está hecho, creyendo que Dreykov ya no está y la habitación roja con él, creyendo que por fin es libre. Esa creencia es lo único que le permite dormir por la noche durante los siguientes 15 años, y es una mentira. Toda alma tiene un precio, y siempre ha habido alguien llevando la cuenta. Ha llevado 1000 nombres a lo largo de 1000 años. El que perduró es Mefisto. Cuando un hombre desesperado firma cediendo lo único que verdaderamente posee, Mefisto no simplemente lo cobra, lo perdona. Toma esa alma y la quema hasta convertirla en una cosa de fuego infernal y juicio, un espíritu de venganza, y la envía de vuelta afuera para arrastrar al siguiente nombre de la lista. El mundo tiene una palabra para lo que él fabrica: un Ghost Rider. Y en un mundo que se sitúa justo al lado del nuestro, la Tierra 121347, esa lista ha estado abierta durante muchísimo tiempo. Hace aproximadamente un siglo y medio, en la frontera americana, el siguiente nombre en ella pertenecía a un ranger de Texas llamado Carter Slade. Alguna vez había sido un buen hombre antes de que la codicia lo vaciara por dentro, y la codicia es lo que le puso la soga al cuello. Así que, cuando el extraño apareció con la vieja oferta, una vida por un alma, Slade hizo lo que los hombres desesperados siempre han hecho. Firmó, y Mefisto lo envió al pueblo de San Venganza a recoger un premio distinto a cualquiera que la lista hubiera tenido jamás. 1000 almas atadas juntas en un solo contrato. Tanto mal reunido en un solo lugar que podía abrir un agujero entre el infierno y el mundo de los vivos. Slade cabalgó hasta allí y lo tomó, y entonces, sosteniendo en sus manos lo único que su amo más quería, Carter Slade hizo algo que ningún Rider se había atrevido a hacer jamás. Dijo que no. Se volvió contra el diablo que lo creó, corrió con el contrato hacia la oscuridad y lo escondió tan profundo que hasta el infierno perdió el rastro. Y aquí quizás estén preguntando lo obvio. Si Mefisto era dueño de su alma, ¿por qué no podía simplemente extender la mano y arrastrarlo de vuelta? Porque no es así como funciona el trato. El diablo puede dar la maldición del Rider, pero no puede quitarla, no sin el consentimiento del propio hombre maldito. Slade lo entendió, así que hizo lo único que el diablo nunca esperó de él. Se detuvo. Nunca volvió a invocar el fuego. Dejó que el poder se aquietara dentro de él hasta que el rastro de fuego infernal que debería haber llevado a Mefisto directo hasta él simplemente se enfrió. Se cavó a sí mismo una tumba con su propio nombre en ella. Dejó que el mundo creyera que el Rider llevaba mucho tiempo muerto y se convirtió en nadie en absoluto. Un anciano cuidando un cementerio, escondiéndose a plena vista entre gente ordinaria durante 150 años. Pasó de la historia a la leyenda, y las leyendas, cuando llega el momento, tienen la costumbre de volver a ser necesarias. 150 años después, en 2007, surgió el siguiente nombre: Johnny Blaze, 17 años, un chico que vivió toda su vida dentro de un carnaval ambulante, aprendiendo a manejar una motocicleta de la misma manera en que otros niños aprenden a caminar. Su padre era el número principal. Johnny era el chico a su sombra, enamorado de una chica llamada Roxanne, con un plan para llevársela y huir, fuera del carnaval, hacia una vida que había construido en su cabeza para la mañana siguiente. Esa misma noche, se enteró de que su padre se estaba muriendo. Y Johnny era el tipo de chico que haría cualquier cosa para detenerlo, incluso algo que nunca podría deshacer. Así que, el extraño vino a él con la misma oferta que alguna vez le había hecho a Slade: una vida por un alma. Para la mañana, su padre estaba curado, y su padre, despertando y encontrando que la enfermedad se había ido, creyó durante una hermosa mañana que le había hecho trampa a la vida misma. Esa creencia es lo que lo subió a la moto ese día. Se montó en ella seguro de que un hombre que acababa de sobrevivir a lo imposible podía sobrevivir a cualquier cosa, y se lanzó directo a una acrobacia que ningún hombre podría haber sobrevivido. Johnny lo había salvado de la enfermedad y lo había perdido por la desesperación, de la manera en que solo el diablo podía hacer que esas dos cosas significaran lo mismo. El alma que había intercambiado seguía perteneciéndole a Mefisto. Así que Johnny hizo lo único que se le ocurrió hacer. Dejó a Roxanne sin una palabra. Dejó el carnaval. Dejó al chico que solía ser y desapareció en la carretera. Y luego, durante años, no pasó nada. El diablo que se había llevado su alma guardó silencio con él. Ninguna visita, ninguna señal, ningún día de cobro. Solo un largo tramo de autopista vacía donde se suponía que estaría su condena.
Johnny no podía vivir con ese silencio, así que empezó a hacer lo único que sabía hacer, más fuerte. Se subió a una moto y se lanzó a través de saltos más largos, saltos más altos, saltos de los que ningún hombre debería haber podido salir caminando, desafiando al universo a que le enviara una respuesta, una señal, cualquier cosa que le dijera que el trato aún podía romperse. Cada vez que sobrevivía, su equipo juraba que debía tener un ángel cuidándolo. Johnny sabía que no. Entendía, en algún lugar profundo, que lo único que lo mantenía vivo a través de todo eso era el diablo manteniéndolo vivo a propósito, guardándolo para el día en que el trato finalmente venciera. Lo que Johnny no sabía era que, mucho más antigua que él, la propia casa del diablo estaba empezando a agrietarse. Mephisto tenía un hijo. Su nombre era Blackheart y quería el trono de su padre. Había algo en la tierra que podía dárselo, el mismo contrato de 1000 almas que Carter Slade había enterrado un siglo y medio antes. Encontrar ese contrato, e incluso el propio diablo, podría ser derrocado. Así que Blackheart vino a la Tierra a buscarlo. Y en 2007, ese fue el momento en que Mephisto se acordó del chico del carnaval. Johnny Blaze se convirtió en el siguiente Ghost Rider, atado a servir al mismo amo contra el que Slade alguna vez se volvió. Pero antes de que la maldición viniera por él, lo hizo el pasado. Roxanne volvió a entrar en la vida de Johnny como reportera, enviada a cubrir al piloto acrobático más famoso del país. Enviada, en otras palabras, a entrevistar al chico que había pasado la mitad de su vida intentando olvidar. Durante una tarde imposible, a Johnny se le dio aquello con lo que todo hombre como él pasa la vida soñando. Una segunda oportunidad, la oportunidad de deshacer lo peor que había hecho jamás. Hicieron un plan para verse esa noche, y fue esa noche, de todas las noches de su vida, la que el diablo eligió para llamarlo. Johnny cambió por primera vez. El hombre que había sido desapareció en una cosa de hueso y fuego infernal, y el Rider salió a la ciudad a cazar a los malvados, de la manera en que lo había hecho cada Ghost Rider antes que él. Y esa misma noche se encontró cara a cara por primera vez con la mismísima cosa que Mephisto lo había enviado a detener. Blackheart, el propio hijo del diablo en carne y hueso, buscando el contrato. Se destrozaron el uno al otro por las calles de la ciudad, y para la mañana, ninguno de los dos había acabado con el otro. Cuando salió el sol y Johnny volvió a ser Johnny, se encontró en un lugar que no había elegido. Un cementerio tranquilo en las afueras del pueblo, tendido en el pasto al pie de una vieja capilla. El Rider lo había llevado allí. El espíritu, resultó, sabía a dónde pertenecía. A lo que lo había llevado era a un anciano cuidando las tumbas. El hombre sabía el nombre de Johnny antes de que Johnny lo diera. Sabía lo que Johnny era y en lo que estaba a punto de convertirse. Se hacía llamar el Cuidador y había estado esperando a este Rider durante muchísimo tiempo. Johnny en realidad no lo escuchó. Tenía demasiado en la cabeza y la mayor parte de ello era la mujer cuya noche acababa de arruinar. Fue a verla para disculparse y Roxanne le cerró la puerta. Había pasado la mayor parte de su vida adulta aprendiendo a no importarle Johnny Blaze y no iba a dejarlo volver a entrar por esa puerta tan fácilmente. Pero el amor es algo terco. Al caer la noche, ella volvió a él por su cuenta, no para perdonarlo, sino para hacer la única pregunta que había cargado durante años. ¿Por qué te fuiste? Así que se lo contó, el trato, el diablo, el Rider, toda la imposible verdad de su vida. Y por supuesto, ella no le creyó. El hombre al que alguna vez había amado se había convertido en alguien que contaba cuentos de hadas para esquivar una conversación real. Se fue por segunda vez, y esta vez realmente se sintió definitivo. Mientras tanto, las cosas que el Rider había hecho la noche anterior no podían quedar enterradas por mucho tiempo. Una carretera en llamas, restos que ningún humano podría haber causado, testigos. La policía juntó suficiente de todo ello como para poner el nombre de Johnny en una lista, y lo trajeron para dar respuestas. Fue lo peor que podrían haberle hecho. Una celda de detención no es una celda de detención para un Ghost Rider. Es una habitación llena del tipo de hombres que el Rider fue construido para castigar. Cayó la noche, se alzó la maldición, y lo que pasó en esa celda fue la misericordia del diablo convirtiendo una jaula en un coto de caza. Para la mañana, Johnny estaba libre de nuevo, tras la pista de Blackheart de nuevo, y despertando de nuevo en el mismo cementerio a donde el espíritu lo había llevado antes. Solo que esta vez, el anciano que cuidaba las tumbas tenía toda la atención de Johnny, y esta vez el anciano le contó la leyenda de un ranger de Texas que alguna vez había estado donde Johnny estaba ahora. El primer Rider en desafiar al diablo y esconderle el contrato. Le contó a Johnny todo sobre ese hombre.
solo omitió la parte donde ese hombre era él. Y aquí la leyenda cierra su círculo. Blackheart había estado un paso por delante todo el tiempo. Ya se había llevado algo sin lo que Johnny no podía vivir, Roxanne, y ofreció cambiarla por el contrato. Así que Johnny volvió al anciano y se lo pidió de todos modos, sabiendo el costo, sabiendo el riesgo. Y el anciano, enfrentado a un Ryder que le pedía lo único que había pasado 150 años negándose a entregar, finalmente se quitó la máscara. El cuidador era Carter Slade. Había sido Slade todo el tiempo. Y Slade, que alguna vez se había condenado a sí mismo por codicia, vio a un hombre pidiendo la misma cosa imposible que él había pedido alguna vez, pero por la razón exactamente opuesta. Johnny no lo hacía por sí mismo, lo hacía por amor. Y para un Ryder que había pasado 150 años cargando el peso de su propio trato egoísta, esa era la única razón por la que valía la pena entregar el contrato. Slade le dio el contrato. Luego, por primera vez desde la frontera, se montó en su caballo y cabalgó una última vez al lado de Johnny, hacia el pueblo fantasma de San Venganza, donde la leyenda había comenzado. Johnny ganó, pero ganar le enseñó lo que Slade ya sabía, que nunca estuvo destinado a ser libre en esto, solo útil. Así que tomó la misma decisión que tomó el Ryder antes que él. Se quedó con el poder en lugar de devolverlo, y volvió el arma que el infierno le dio contra el infierno mismo. Años después, encontraremos a Johnny como un hombre cambiado viviendo solo, lejos de todos. Un exiliado todavía encadenado a una maldición que ha pasado su vida intentando romper. Lo que lo saca de vuelta de la oscuridad es un niño y un demonio que quiere el cuerpo de ese niño para sí mismo. Pero ese es un viaje para otro momento. Hagamos una última parada en la Tierra 96283. Es 2007 y por primera vez en mucho tiempo, Peter Parker es un hombre en paz con su propia vida. La ciudad lo ama. La prensa lo escribe en los titulares. Mary Jane está en un escenario de Broadway. Y en su bolsillo, Peter lleva un anillo que planea darle cualquier día de estos. El chico de Queens finalmente ha alcanzado su propia vida. Y por un breve tramo de tiempo puede disfrutarla. Una noche tranquila, un pequeño meteorito cae del cielo y se abre cerca de Peter. Y de él sale arrastrándose una cosa viviente que el planeta nunca ha visto antes. Una criatura de mucho más allá de nuestro propio sistema solar, buscando un huésped lo bastante fuerte para darle un cuerpo. Encuentra uno. Se esconde en la moto de Peter y empieza a esperar. Peter nunca la ve. Mientras Peter seguía con su vida sin saberlo, una vieja herida en ella se estaba afilando hasta convertirse en una hoja. Harry Osborn ha pasado el último año forjándose a sí mismo como un nuevo tipo de duende a imagen de su padre. Y viene por el chico que alguna vez fue su amigo más cercano. Los dos pelean como hermanos convertidos en extraños, hasta que un golpe en la cabeza le saca la verdad directamente de la mente a Harry. Cuando despierta en una cama de hospital, el recuerdo de lo que Peter es se le ha caído, y el amigo que solía ser ha vuelto en su lugar. Por un momento, a Peter se le da un pedazo de su antigua vida de nuevo. Todavía no entiende lo cruel que esa misericordia realmente es. No mucho después, Spider-Man salva a una joven de un accidente mortal a plena luz del día, y la ciudad decide que es un héroe digno de ser honrado. Le hacen un desfile. Peter Parker ha alcanzado la cima de su propia vida. Lo que Peter no ve desde allá arriba donde está, es a la mujer que lo ama perdiendo el equilibrio silenciosamente en el camino hacia abajo. A Mary Jane la han abucheado hasta sacarla de su escenario. Su carrera se le está escapando de las manos, y cada vez que intenta decírselo a Peter, él está demasiado eufórico con el sonido de su propio nombre como para escuchar de verdad. Peter está viviendo su mejor vida, completamente inconsciente de que la mujer a su lado no. Y mientras Peter está en la cima de su vida, el suelo empieza a deslizarse por debajo de ella. El trabajo que ha estado persiguiendo en el periódico, el puesto fijo de fotógrafo en el Daily Bugle, se le entrega a alguien más, un joven rival llamado Eddie Brock, que lo ha deseado con más hambre y más ruido. Peter está humillado. La ciudad de la que acaba de recibir la llave ha empezado a olvidar su nombre por el de alguien más. Y mientras todavía está curándose esa herida, una todavía más grande se anuncia a plena luz del día. Una criatura hecha de arena se alza en medio de la ciudad y abre a la fuerza un camión blindado, desesperada por dinero que intenta conseguir por razones que nadie sabrá hasta el mismísimo final. Supera a Spider-Man antes de desaparecer entre las calles. Peter no tiene idea de contra quién acaba de pelear. Todavía ciego ante la mujer a su lado, Peter decide hacer lo único que ha estado planeando durante meses, el gran paso. Saca a Mary Jane, el anillo en su bolsillo, listo para darle la noche de su vida. Y la noche sale mal antes de que siquiera pueda preguntar. Ella está sufriendo,
Él no está escuchando, y lo que se suponía sería la pregunta de toda una vida nunca le sale de la boca. Mary Jane se va sola. Peter llega a casa sacudido y suena el teléfono. Es el jefe de policía. Hay algo que Peter necesita escuchar, y no hay manera suave de decirlo. El hombre que Peter había pasado su vida creyendo que se llevó al tío Ben había sido solo el cómplice. El hombre que realmente lo había hecho seguía caminando sobre la tierra. Su nombre era Flint Marko, el mismísimo hombre hecho ahora de arena contra el que Peter acababa de pelear en la calle esa tarde. Algo se endurece dentro de Peter que él no sabe cómo nombrar. El dolor que creía haber enterrado con su tío ha vuelto, y esta vez tiene a dónde ir. Se pone el traje y caza. Espera hasta muy entrada la noche cualquier señal de Marko. Con el tiempo, el agotamiento lo vence, y Peter se queda dormido con su disfraz. Aquí está lo que no les he contado todavía. La criatura que se arrastró hasta su moto semanas atrás no se quedó allí. Había seguido a Peter a casa y había vivido en las paredes de su vida desde entonces, esperando su momento para una noche exactamente como esta. Mientras Peter dormía, la criatura finalmente lo encontró. Para cuando despertó, el traje era negro, y también lo era lo que vivía en él. Lo que la criatura le hizo a Peter Parker en las semanas que siguieron fue el intercambio más antiguo que existe. Le dio fuerza y velocidad, y un filo más afilado, y a cambio pidió pequeños pedazos de quien él era. Él los entregó sin saberlo. Cazó a Marko y creyó que finalmente había vengado a su tío. No lo había hecho. Marko había sobrevivido, de la manera en que los hombres en este tipo de historias siempre lo hacen, pero esa era una verdad que Peter no descubriría hasta después. Lo que hizo con el resto del regalo de la criatura fue aún más feo. Destruyó a un fotógrafo con dificultades llamado Eddie Brock, expuso una mentira suya, terminó su carrera en el acto, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la cosa dentro de él disfrutaba de ello. Paseó a su compañera de clase Gwen frente a Mary Jane para retorcer el cuchillo, y cuando Mary Jane finalmente le levantó la voz, él le levantó la mano de vuelta. Golpeó a la mujer para la que había estado cargando un anillo. Ese fue el momento en que Peter Parker se vio a sí mismo por primera vez desde que la criatura lo había tomado. Miró su propia mano y no la reconoció. Subió a la oscuridad de un viejo campanario esa misma noche, y se arrancó la cosa de encima de la única manera en que podía ser arrancada, a través del tañido de las campanas, el único sonido que la criatura no podía soportar. La sangró de su cuerpo pedazo a pedazo, hasta que lo que quedaba de él se desplomó al suelo como un hombre de nuevo. Pero una cosa así no muere porque un hombre la rechace, solo va a buscar al siguiente. Y había estado escuchando todo este tiempo, en busca del corazón más furioso y más humillado que pudiera encontrar. Encontró a Eddie Brock, que había venido a rezar por el fin de Peter Parker esa misma noche. La criatura lo tomó. Los dos se volvieron uno, Venom, un Spider-Man vistiendo toda la rabia de la que Peter finalmente se había alejado. Venom fue a buscar ayuda, y la encontró en el único otro hombre en la ciudad que odiaba a Spider-Man lo suficiente como para escuchar. Flint Marko, todavía vivo, todavía llorando a una hija propia. Los dos se llevaron a Mary Jane y esperaron a que Peter viniera. Peter fue sabiendo que estaría en desventaja numérica, y la ayuda llegó del último lugar en la Tierra del que jamás lo habría esperado. Harry, con su memoria recuperada y la verdad sobre su padre finalmente clara, eligió a Peter una vez más por encima del dolor que lo había gobernado durante años. La pelea le costó a Harry todo. Pero antes de que se fuera, el amigo que alguna vez había sido era el que estaba a su lado. Y en los escombros después, cuando Flint Marko era el último enemigo que quedaba en pie, le contó a Peter la cosa que nunca había podido contarle a nadie, que la noche en que se llevaron al tío Ben, él nunca había tenido la intención de hacerlo. Había sido un accidente nacido de un momento desesperado en la vida de un hombre. El peso de ello lo había seguido cada día desde entonces. Peter, de pie como él mismo de nuevo entre la ruina de todo, le dio a Marko lo único que Peter nunca había creído que pudiera dar, el perdón, y lo dejó ir. Y así, este Peter Parker vuelve a entrar al resto de su vida más ligero y más pesado al mismo tiempo. Un mejor amigo bajo tierra, una versión de sí mismo que nunca quiere volver a conocer, viviendo todavía en algún lugar al fondo de su mente. Y una mujer que casi pierde y a la que ahora debe aprender a encontrar el camino de vuelta. El chico de Queens ha aprendido la lección más antigua que el traje tenía para enseñarle, que los peores monstruos contra los que un hombre pelea son los que lleva dentro.